Hemos estado preocupados de la situación que pasa con los humedales. De hecho, nos acompañó hace muy poco tiempo atrás la ministra de Medio Ambiente, hablando en particular del humedal Vasco da Gama. Bueno, tenemos nueva información, no con respecto al humedal Vasco da Gama, que sí vamos a profundizar. Está con nosotros el nuevo Seremi de Medio Ambiente, pero sí con respecto al humedal urbano Bayona. Seremi, gracias por estar con nosotros, muy amable por estar a esta hora de la tarde. Ha sido semana y un mes bien ajetreado para usted en particular. Muchas gracias, William, por la invitación al canal, obviamente, y un saludo a todas las personas que nos están viendo en este momento. Con respecto a este humedal en particular, el miércoles se conoció ya el detalle en particular de la situación que vive. Para la gente que se está recién incorporando a esta noticia en particular, hubo reuniones bien claves de ustedes con el alcalde de San Pedro, las seremis de las carteras de Medio Ambiente, Ciencia, equipos técnicos de la Seremía de Salud. ¿En qué situación se encuentra hoy este humedal? ¿Qué se logra fotografiar y las medidas a corto, mediano, largo plazo? Nosotros, a través de una denuncia ciudadana que nos llegó directamente a la Seremía, tomamos la decisión de asistir a este lugar la semana pasada, el día martes. Fuimos con la Seremi de Salud, ¿no es cierto? Se nos sumó también la Seremi de Ciencia, fue la Municipalidad también de San Pedro, a conocer esta situación que ya se venía levantando por parte de los vecinos y de algunas agrupaciones de preocupación en relación principalmente a la mortandad de peces, que nosotros logramos identificar que son carpas, que es una especie exótica que está en el lugar, y además a un informe que levantó una fundación, una ONG, ¿no es cierto?, que tiene las capacidades técnicas para levantar esta información. Eso es muy importante, los profesionales y las personas y los instrumentos adecuados para hacerlo. Y a través de esa información nosotros alertamos que era necesario poder tomar algunas muestras para identificar más en concreto qué es lo que estaba sucediendo. Y así lo hicimos. La Seremía de Salud, de hecho, ese mismo día levantó algunas muestras en algunos puntos específicos y los resultados de ese informe, nosotros el día miércoles se juntó el equipo técnico de las distintas instituciones y analizamos los resultados y las sugerencias que hace la Seremía de Salud acerca de esta contingencia en particular. Hay una serie de puntos, gran parte de esto ya lo hemos dado a conocer. El cierre perimetral que ha sido un tema, no se justifica para esta área en particular. ¿Por qué no se justifica? Lo que pasa es que el humedal no es un lugar donde se ocupe como uso recreativo, no es un lugar para bañarse, no es un lugar para tomar agua, no es un lugar para que las mascotas jueguen o entren al cuerpo de agua, digamos, ¿ya? Eso es lo principal. Entonces, nunca se ha recomendado que eso suceda, ni tampoco debe hacerse independiente de las condiciones del humedal, ¿ya? Eso es algo que tiene que quedarle muy claro a la comunidad. En ese lugar habitan, carpas. Las carpas son especies exóticas. Exacto. Y apunto ahí en particular, con respecto a la mortandad. Se dio a hipoxia y los otros también conviven ahí. Es un lugar que yo conozco cerca, viví en esa área. También coipos en este sentido. Sí. En este sentido, los valores también han arrojado unas cifras que para ustedes eran esperadas. O sea, nosotros lo que, más que esperada o no, lo que esperábamos era poder profundizar un poquito. Y la norma, de acuerdo a lo que plantea la Seremía de Salud, estamos dentro, digamos, de lo que es la norma, ¿ya? Por lo tanto, no están las condiciones para generar otro tipo de medidas que por ahí la misma comunidad exigió o pedía. Tampoco nosotros como Seremi de Medio Ambiente tenemos esas facultades, ya eso hay que dejarlo muy claro. Y la Seremi de Salud, en ciertas condiciones, si se cumplen, para todo esto está normado, digamos, no es llegar y cerrar un lugar porque creemos o porque pensamos que está en ciertas condiciones. Entonces, aquí lo importante es que la autoridad sanitaria ya dio un resultado y por lo tanto nosotros a través de un comunicado público hicimos las recomendaciones necesarias y también hay medidas que se van a tomar a mediano, a corto y a mediano y a largo plazo también. A mediano plazo, ¿cuáles son esas medidas, al margen de lo que hemos estado conversando? Bueno, a mediano plazo lo que nosotros tenemos que realizar hoy día es conformar una mesa técnica de trabajo y además incorporar a la comunidad en esta mesa de trabajo. Ya eso es algo que tiene que liderar la municipalidad, que ya lo está realizando, ya nos están llegando, ¿no es cierto?, las solicitudes para que nosotros podamos conformar una mesa en la que nosotros como Seremía, digamos, lo que hacemos en el fondo es generar lineamientos y un apoyo técnico para que las municipalidades junto con las organizaciones puedan generar un plan
puedan generar un plan de gestión y de manejo de estos lugares, ya que de acuerdo a la ordenanza medioambiental, ahí cada municipalidad también, cada humedal, cada cuerpo de agua tiene sus particularidades, por lo tanto el uso que se le va a dar, ¿no es cierto?, el uso ecosistémico que nosotros le llamamos a estos espacios, va a estar determinado por la conversación que podamos tener en un mediano y largo plazo, digamos. La idea es que podamos prevenir este tipo de situaciones. Ya este tipo de situaciones se pueden prevenir. Nosotros hemos tenido experiencia de trabajo en otros lugares también donde hemos visto cómo la comunidad y aquí juega un rol muy importante la academia igual, por eso la Seremi de Ciencia, Tecnología e Innovación también se nos sumó en este trabajo. Es un trabajo mancomunado. Necesitamos tener datos, necesitamos hacer monitoreo, necesitamos que las organizaciones, los vecinos estén muy activos y activas en este proceso, pero también necesitamos a la municipalidad, a la Seremi de Medio Ambiente que también está presente, ¿no es cierto?, la Seremi de Salud, etcétera. Entre varias instituciones nos hemos hecho cargo de este problema, de esta contingencia, y estamos haciéndonos cargo del proceso a mediano y a largo plazo. Seremi, ampliando la mirada, está el humedal Vasco da Gama. Estábamos conversando antes de situaciones en Laja, en Cañete, haciendo este barrido regional en este poco tiempo que tenemos. ¿En qué situación se encuentra esta zona en particular? Pongo como referencia, lamentablemente, el humedal Vasco da Gama. Sí. Ha sido bien complejo el panorama que presenta actualmente. La propia ministra lo ha mencionado, ves que visita acá nuestra región del Biobío. Sí. Yo creo que las situaciones, si nosotros lo vemos a nivel regional, porque nosotros como Seremía tenemos una perspectiva regional. De hecho, es algo que también le planteo mucho a las organizaciones, porque nosotros no podemos tener una predilección especial solo por los humedales o los lugares que están en el área metropolitana de Concepción. Nosotros también tenemos que fijarnos en lo que está pasando en los sectores rurales, en los sectores más alejados. Yo personalmente vengo de Cañete, soy de la provincia de Arauco, así que sé lo que significa también vivir en las periferias y que a veces, claro, como los centros, ahí están las instituciones, ahí estamos las autoridades, ¿no es cierto?, estamos más cerca de esto. Son importantes, son relevantes porque la cantidad de personas que viven alrededor o las organizaciones están más activas, eso es verdad. Y nosotros estamos atentos a las situaciones que están ocurriendo en Vasco da Gama, en Rocán Andalién, ¿no es cierto? Estamos también atentos a lo que sucedió en Bayona, inmediatamente reaccionamos frente a la situación que levantaron los mismos vecinos. Pero en términos generales yo diría que la situación es bastante heterogénea, digamos. Hay lugares que están muy amenazados por la actividad urbana y que la ciudad está creciendo, por lo tanto tenemos que tener la capacidad de poder ir protegiendo lugares para que la ciudad avance, la ciudad crezca. Sí, nosotros no estamos en contra de eso. No estamos en contra de que la ciudad se desarrolle, que crezca, que haya más industria, ¿no es cierto?, que haya más trabajo, que a veces se nos coloca, ¿no es cierto?, al Ministerio de Medio Ambiente o a las personas que defienden el medio ambiente como si estuviéramos en contra de eso. Yo en general creo que no es así. Yo creo que el cuidado del medio ambiente no es contrario al desarrollo y al crecimiento, sino que es una condición para esto. O sea, nosotros debemos cuidar el medio ambiente para poder crecer, desarrollarnos y tener un futuro. ¿Y hay mesas de trabajo en ese sentido con inmobiliarias, constructoras, en este sentido, para precisamente cuidar estos hábitats? Digamos que los humedales son amortiguadores, son piezas clave a la hora de enfrentar la meteorología. Es lo que te decía de los servicios ecosistémicos. Los humedales son los riñones del planeta. Los humedales van a filtrar agua, van a crear agua dulce. Los humedales son espacios de anidaje, son amortiguadores de inundaciones, de tsunami. Hay una cantidad de servicios ecosistémicos que son grandes. Con respecto a las mesas de trabajo, yo te decía que el desafío que tenemos nosotros hoy día es poder ir generando en las distintas comunas o en los lugares donde ya se han declarado humedales urbanos espacios de conversación, por supuesto con la empresa, por supuesto con las comunidades, con las organizaciones. Ese es el desafío que tenemos y eso es un desafío que las municipalidades juegan un rol fundamental porque es su espacio territorial. Entonces, como es su espacio territorial, la municipalidad debe generar ordenanzas para que podamos nosotros acompañar ese proceso y dar lineamiento. Nosotros no podemos, como Seremía, porque tenemos una visión regional, estar solo encima de este humedal en particular porque tiene estas características. ¿Cuántos humedales existen a nivel regional? ¿Hay un catastro en ese sentido? No tenemos un número así en general porque lo que pasa es que aquí estamos hablando de humedales, de cuerpos de agua, estamos hablando de ríos, estamos hablando de lagos, de lagunas, entonces tenemos un número bastante grande. Nosotros hoy día tenemos alrededor de 13 humedales declarados urbanos en la región y 23 que están en proceso de declaratoria. Ya esos procesos de declaratoria igual son procesos bastante complejos, no son fáciles y a veces la gente, claro, hay una urgencia, por supuesto, y nosotros sabemos que
se quiere declarar prontamente un humedal, pero las cuestiones administrativas, técnicas y jurídicas que implican eso no han sido como quisiéramos. Entonces se centraban un poco. Hablábamos de Cañete, de Laja. ¿Qué se identifica en ese lugar? ¿Dónde está el foco puesto de la Seremía en estas comunas? Por citar solamente algunas de todo el amplio espectro que tiene como administración, jurisdicción, claro, la Seremía. En particular en Cañete, que es un caso que yo conozco mucho porque yo estaba trabajando en el programa PRELA, que es un programa que es financiado por el gobierno regional, ¿no es cierto? Y que lleva 7 años ya trabajando en el proceso de restauración ecológica en la cuenca del lago Lanalhue, que es un lago que ya a principios de los 2005 más o menos se empezó a visualizar un crecimiento desmedido de algas y de plantas acuáticas, lo que derivó en situaciones que empezaron a generar una alerta en las personas y sobre todo en la industria turística, ¿no es cierto? Empezó a generar ahí un resquemor. Lo que se hizo al principio fue generar varios estudios limnológicos de la calidad del agua, se hicieron estudios históricos de cómo ha ido creciendo el lago, se hicieron estudios de sedimentos, etcétera. Y lo que arrojaron esos estudios es que el lago tiene altos niveles de contaminación debido a nutrientes, ¿ya? En general lo que sucede con los cuerpos de agua es que les llega mucho nutriente. Y cuando digo, la gente me dice, pero ¿cómo va a estar contaminado? El nutriente es algo positivo, claro, pero cuando está en exceso, eso genera un crecimiento desmedido de algas, por ejemplo. ¿No es cierto? Hablamos de nitrógeno, potasio, hablamos de fósforo, ¿no es cierto? Que son nutrientes que cuando están demasiado presentes generan, ¿no es cierto?, estos episodios. Y el alga, de alguna manera, también cuando se ve en condiciones, entre comillas, ideales, con mucho calor, ¿no es cierto?, como estamos viviendo también con altas temperaturas, genera lo que se llama el bloom, ¿no es cierto?, que es una floración, ¿no es cierto?, de esta alga que produce, ¿no es cierto?, una imagen de que se ve verde, fosforescente. ¿Cómo lo pasó con Laguna Lomende? Claro, puede ser que haya sucedido eso. Ya nosotros no tenemos datos concretos de que haya sucedido, pero lo que nosotros vemos en términos generales, insisto, viendo en términos regionales la situación, es que está sucediendo en varios lugares y sucede ahora por las temperaturas, porque hace mucho calor. Entonces, la alta concentración de nutrientes con las condiciones climáticas ideales, ¿no es cierto?, genera esta situación, y esto podría llegar a ser o a ser sensible para las personas o para algunos animales, ¿ya? ¿En Laja? En Laja hoy día la señoraza está en un proceso de declaratoria de humedal urbano, se están analizando los polígonos y el proceso para ver si puede ser declarado humedal urbano. Porque ¿Y ese proceso cuándo diría? No sé, la verdad es que es complejo hablar de fechas, porque yo te decía que esto implica delimitar un polígono, ver que las personas que viven alrededor, ¿no es cierto?, no choque con la propiedad. Es una cuestión jurídica que tiene que ir viéndose, pero nosotros esperamos que esto se haga dentro de los plazos que corresponden, digamos. Pero es difícil de entregar hoy día a plazo. Se ha ido enlenteciendo un poco el proceso también. O sea, la declaratoria de humedal urbano, al principio, cuando apareció la ley, fue un proceso de como un boom, por así decirlo. Y entraron muchas declaratorias, pero después fuimos viendo en el camino que también no era tan fácil llegar y declarar un polígono, porque tiene toda una situación que incorpora a la comunidad, etc. Entonces la señoraza hoy día está en un proceso de declaratoria, y principalmente porque sí la ciudad ha crecido en torno a la laguna. Entonces es urbano y está, digamos, también por así decirlo, en el proceso de crecimiento de la ciudad. Entonces, yo lo dije, de hecho, una de las primeras entrevistas al asumir, yo creo que nosotros debemos proteger los cuerpos de agua, debemos proteger los humedales, y para eso debemos evitar que la ciudad crezca sin límites. Sin límites, es eso nomás. No que la ciudad crezca, o sea, es evidente que las ciudades tienen que crecer, hay que construir más casas, tenemos que tener más barrios, la gente necesita eso y es evidente. Pero si lo hacemos sin límite, ya vemos cuáles son las consecuencias que tenemos. Muy negativas las que hemos tenido. Y no solamente pensando en el cuidado de los cuerpos de agua, sino que también, por ejemplo, el riego y los desastres. O sea, cuando vemos incendios que
como el terrible incendio que pasó en Valparaíso, y vemos quizás lugares donde asumieron o se vieron presentados frente a un riesgo, porque también la ciudad creció sin regulación, sin planeación, Entonces, nosotros hoy día estamos trabajando en la generación de planes. Nosotros en la Seremi tenemos como digamos, objetivo la creación de planes, de normas que permitan planificar, que permitan pensar la ciudad, protegiendo, cuidando nuestros recursos naturales y el medio ambiente. Bien. Eso es lo que tenemos como objetivo. Seremi, gracias por estar con nosotros. Primera vez que teníamos acá, después del nombramiento, acá en el estudio. Hay muchos temas que obviamente quedan ahí en el tintero. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, William, y a toda la gente que nos está escuchando. Bien. Viendo. No, claro, viendo y escuchando en diversos puntos del país. Vamos a seguir con la pauta. Despedimos al Seremi.